Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Extintores, manipulación de extintores, manejo y cuidados. Damos la bienvenida a nuestro experto, el instructor Carlos Andrés Guataquira Millán. Él es instructor en Brigadas de Emergencias. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, invitados para todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente me presento, Carlos Guataquiro, voy a ser la persona que los va a estar acompañando en este espacio de formación enriquecedor que vamos a tener el día de hoy. Agradecemos dudas y preguntas las podamos realizar a través de nuestro chat, cualquier sistema que nosotros necesitemos lo vamos a trabajar por ahí, ¿vale? Bienvenidos para todos, son ustedes amables. Carlos, muchísimas gracias por esta Iniciamos como bienvenida. Vamos siempre. a pasar entonces a nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de él mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿a qué altura se debe instalar un extintor en una pared? A, 1 metro, B, 1,50 m, C, 1 m, 30 centímetros. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, 1 metro, un 32% de respuesta. B, 1,50 m, 44% de respuesta. C, 1 m, 30 centímetros, un 24% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el gas que se usa para expulsar el polvo químico en los extintores? A, nitrógeno, B, gas carbónico, C, aire comprimido. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Mientras da respuesta a esta segunda pregunta, les recordamos, como bien lo dijo Carlos, pueden dejar sus dudas, inquietudes a través del chat de preguntas. Allí, con mucho gusto, Carlos, a lo largo del evento web, irá respondiendo a las diferentes inquietudes que tengan nuestros participantes. Los resultados de esta segunda pregunta fueron los siguientes. A, nitrógeno, un 32%, B, gas carbónico, un 24%, C, aire comprimido, un 44% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La clase K de incendios, ¿qué material hace combustión? A, metales, B, grasas saturadas, C, aceites usados. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, metales, un 23% de respuesta. B, grasas saturadas, un 28%. C, aceites usados, un 49% de respuesta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el instructor Carlos.
Bueno, sean ustedes nuevamente bienvenidos. Vamos a dar continuidad a este mágico mundo de la información que se utiliza para salvar vidas. ¿Listo? Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento. Estamos mirando en este punto específico todos los temas que nos enmarcan la ruta del conocimiento. Vamos hoy con nuestra segunda sesión, la cual va enfocada a la parte extintor y manipulación y manejos y cuidados. Es un tema bastante importante, un tema que para mí como instructor, digamos como que es una de las cosas que más resaltó en el momento en el que se presentó la pandemia y fue cuando tuvimos que trasladarnos a nuestras casas, lograr trabajar desde allí. Esto nos generó un proceso de identificación, de saber que en nuestra casa también había algunos riesgos donde se podría materializar y que estábamos completamente vulnerables. Entonces, digamos que en función de esto y de muchas situaciones, porque no estamos exentos, tengamos en cuenta que las emergencias se encuentran a la orden del día, sí es importante saber y cómo actuar ante alguna situación básica que se nos pueda presentar o materializar, ya sea en nuestro lugar de trabajo o en nuestro hogar. En este proceso vamos a tener en cuenta de que la educación es el arma más poderosa que uno puede usar para cambiar el mundo. Una de las finalidades de esta charla que vamos a tener el día de hoy es que ustedes puedan esta información transmitirla, ¿sí? Ser multiplicadores de esa información para que se pueda trabajar en función de la reducción o la eliminación del riesgo y si se llegase a presentar la emergencia, estar preparados para actuar de forma básica, inicial e incipiente ante una situación de emergencias que se pueda presentar. Dentro de nuestra tabla de contenidos vamos a hablar de tres temas importantes, tres temas básicos que son los que nos utilizan a nosotros para poder manejar y controlar un fuego de forma inicial y es, uno, vamos a hablar sobre los tipos de fuego según o dependiendo su material de combustión, hablar de las clasificaciones del fuego, vamos a lograr identificar, manejar una diferenciación de los tipos de extintores que se pueden utilizar de acuerdo a lo que encontremos en nuestro entorno. Y vamos a tener unos aspectos básicos sobre la ubicación y mantenimiento de los equipos portátiles de extinción del fuego, ¿vale? Por acá. Perfecto. Dentro de nuestro objetivo general es entregarles a ustedes una información sobre el correcto mantenimiento, la operatividad de los equipos portátiles de extinción de incendios, ya sea en el trabajo o en el hogar. Y arrancamos por lo más básico. Para nosotros poder enfrentarnos ante una situación como estas, es importante saber que no solamente escoger este dispositivo que muchas veces nosotros podemos tener a la mano, sino que es también entender el comportamiento, a dónde llega, por dónde se va, cómo se propaga, cómo se materializa, cómo se extinguen, que son de las situaciones que nosotros vamos a identificar el día de hoy en este tiempo que tenemos. Lo primero es identificar qué es el fuego. El fuego se considera como una reacción físico-química de oxidación o descomposición de un material combustible. Entendemos por material combustible todo aquello que puede llegar a arder. ¿Listo? Dentro de esta partecita, cuando hablamos de la desintegración, estamos haciendo referencia a la parte de la oxidación. Entramos en un proceso de oxidación, entonces aquí me dice que hay una serie de componentes que son los que se encargan de generar que el fuego se materialice. Vamos a hablar de dos cosas importantes. La primera, el triángulo, y la segunda, el tetraedro. Triángulo. Tres elementos que deben estar en el ambiente para que el fuego se nos pueda materializar. ¿Cuáles son? Tenemos material combustible, tenemos la temperatura y tenemos el oxígeno. Lo encontramos en el ambiente, generalmente siempre va a estar. Y entonces aquí es donde decimos, porque no hay fuego, porque no hay una interacción. Esa interacción ya la conocemos nosotros como el tetraedro del fuego. ¿Qué es el tetraedro del fuego? El tetraedro del fuego nos habla de que generalmente tiene que haber algo que genere una mezcla entre esos tres elementos anteriores para que puedan interactuar. Generalmente lo que nosotros vamos a encontrar es lo que se conoce como el aumento de la temperatura y eso es lo que llamamos como la reacción química en cadena. Muchas veces nosotros utilizamos estos dispositivos que tengo yo en mi mano para cargar estos elementos, ¿no? Tenemos los cargadores, tenemos nuestros teléfonos y siempre vamos a cometer un error, que es un error que muy grande, lo que puede ocasionar una emergencia, y es dejarlos cargando sobre mucho tiempo. Resulta y pasa que nosotros tenemos material combustible, vamos a tener una fuente
que me genera, digamos, como que un aumento de temperatura, que en ese momento va a ser la energía eléctrica. Y hay algo que nosotros dejamos y es el tiempo. ¿No? El tiempo, cuando nosotros dejamos mucho cargando nuestro teléfono, esto lo que hace es que genera un aumento de temperatura, empieza a dañar los materiales, o muchas veces cuando nosotros compramos estos elementos que no son como tan seguros, que se daña su resistencia, no aguantan el aumento de temperatura, y ahí es donde se genera esta interacción, generando lo que nosotros conocemos como el tetraedro, y ahí es donde nosotros tenemos fuego. ¿Listo? Para poder manejar un extintor tenemos que conocer nuestro entorno, cuántos tipos de fuego se nos pueden presentar. De acuerdo a la normativa tenemos 5 clasificaciones de fuego. En este momento podemos identificar lo siguiente. Vamos a revisar acá. Los pictogramas que ustedes están identificando en este momento en la pantalla, los vamos a tener nosotros en todos los extintores. Entonces aquí hay una recomendación muy importante, damas y caballeros, cuando nosotros vamos a utilizar un extintor, y es la importancia de conocer nuestro entorno, conocer el extintor y lograr identificar esta placa informativa que es la que nos dice para qué tipo de fuego sirve nuestro extintor, es el indicado o no. Entonces tenemos los 5 tipos de fuego. Fuegos clase A, ¿qué involucran? Tenemos sólidos combustibles ordinarios, aquello que lo tenemos en nuestro diario vivir, como la madera, el papel, tela, cartón, plástico. Hagan ustedes un análisis de su entorno en donde están, ya puede ser en su empresa, pueden ser en su casa, y diga, ¿se presenta o no se me presenta este tipo de fuego? Hagan el análisis. Tenemos los fuegos clase B, hablamos de líquidos y gases derivados del petróleo. Hablamos de gasolina, hablamos de la CPM, perdón, hablamos de los aceites solventes, hablamos del metano, del propano, los gases con los cuales nosotros cocinamos. Nuevamente, hagamos el análisis, ¿se nos presenta o no se nos presenta? Fuegos clase C, equipo eléctrico energizado, todo aquello que esté directamente conectado a una toma corriente. Contamos con los fuegos clase D, que son aquellos que se presentan por metales combustibles, donde generamos o donde se generan, perdón, estos procesos de siderurgia, fundición de metales. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que se materializan estos tipos de fuegos. Y tenemos los fuegos clase K. Estos fuegos clase K ya los vamos a ver un poco más adelante y tienen una connotación específica, pero también vamos a entrar a mirar cuál es esa forma de pronto llegar a controlarlos, porque es algo muy común que se puede presentar en nuestros hogares. ¿Listo? Es importante recordar que todos los vapores de estos gases, los vapores que emanan estos materiales combustibles, son tóxicos y asfixiantes. De ahí es donde van a venir unas recomendaciones importantes sobre cómo actuar si nos encontramos en la presencia de estos, ¿vale? Bien, dándole continuidad, vamos a hablar de la parte de los extintores. La parte de los extintores es importante tener en cuenta que es un agente extintor, que es un agente extinguidor. Son dos situaciones completamente diferentes. Nosotros hablamos de que el extintor es un equipo que está diseñado para controlar lo que se llaman fuegos iniciales o fuegos incipientes, lo que conocemos en el medio como los conatos de incendio. Características importantes de este fuego inicial o este fuego incipiente, que es importante tener en cuenta: que este fuego no me puede superar a mí ni mi altura ni mi contextura, y la atmósfera donde nosotros nos encontramos debe ser una atmósfera respirable, ¿vale? Estos elementos tienen una durabilidad, tienen un tipo específico de descarga y pues obviamente vienen específicos para cada tipo de fuego. Por eso todas las situaciones de emergencia se deben trabajar desde un antes, un durante y un después. En el antes se debe realizar una completa inspección, un análisis de carga de combustible del lugar donde nosotros estamos, para saber cuáles son los extintores adecuados que nosotros pues debemos tener en nuestro espacio y debemos manejar. ¿Listo? Los encontramos por colores. Hay un sistema de clasificación o identificación que nosotros tenemos, y es tenerlos por extintores. Hay algunos que de pronto dirán en este momento, o de pronto harán las preguntas, pero los blancos todavía sirven. Tenemos los rojos, ¿cuál es el extintor más adecuado para la casa? Son preguntitas que vamos a responder en el transcurso de la charla, ¿vale? Normativa, tenemos normativa internacional y normativa nacional. Tenemos la NFPA 10, dentro de la cual vamos a sacar unos apartes específicos que creo
si no estoy mal, habían unas preguntas en nuestro Evaluemos sobre este tipo de normativas específicas sobre dónde van, cómo van, cuáles son los extintores, para que por favor los tengamos en cuenta. Normas ICONTEC 1910, normas sobre extintores portátiles, acerca de la distribución, localización en edificios. Tenemos los números, la 14777 sobre agentes extintores, su clasificación, usos, la 1916. Todo lo que nos habla específicamente sobre extintores en fuego lo vamos a resumir en las siguientes presentaciones. ¿Listo? Perfecto. Estos extintores que nosotros estamos viendo acá son esos extintores clase K, son los que me controlarían a mí el quinto tipo de fuego, que son los fuegos generados por aceites vegetales y grasas animales, o sea, lo que nosotros llamaríamos como los aceites de cocina. ¿Qué pasa con estos extintores? Estos extintores tienen una sustancia específica, que es lo que se conoce como el acetato de potasio. Es una sustancia que, si nosotros entramos a mirar, es muy buena para controlar solamente estos tipos de fuegos, pero que si yo lo voy a utilizar de pronto fuego clase A, clase B, clase C, no va a ser tan efectiva porque puede llegar a intentar controlar, más no eliminar nuestro fuego. ¿Listo? Estos extintores tienen una particularidad, su color, el color es plateado, un color cromado, pero vuelvo y les digo que siempre es importante lograr verificar la placa informativa de nuestro extintor, donde ahí nos dice específicamente, si logramos mirar un poco mejor la presentación, a costado derecho de la placa informativa, nos entrega a decir, ay, mire, tenemos la misma infografía, tenemos el mismo pictograma sobre para qué tipo de fuego se nos puede presentar. Ustedes dirán, ¿y si se me presenta este fuego en la casa, será necesario tener un extintor de estos? Muchas veces nosotros brindamos la información y decimos, nosotros miramos cómo queremos invertir en la seguridad de nuestra familia, si vemos la necesidad o no vemos la necesidad de poder conseguir estos elementos para poderlos controlar. ¿Qué sucede cuando de pronto yo estoy en mi casa y se me presenta un fuego en la cocina, en mi estufa? ¿Cuál sería la forma correcta de lograrlo controlar si no cuento con este extintor? Que también sería una pregunta muy válida, de pronto muchas personas se la estarán haciendo ahorita. Lo primero que yo debo tener en cuenta es lograr mantener la calma. ¿Listo? Lograr respirar, una respiración abdominal, diafragmática, lo más rápido posible. Mantenemos la calma. Y lo primero que tenemos que hacer es lo que se llamaría como el segregar. Recordemos que para poder eliminar uno de los fuegos o el fuego, lo que tenemos que hacer es eliminar uno de los 4 componentes del tetraedro, ya sea la reacción en cadena, ya sea el oxígeno, ya sea el material combustible o la temperatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, estamos en nuestra casa, en nuestra cocina, se presenta el fuego, mantenemos la calma y lo primero que debemos hacer es segregar. Cerremos la válvula de paso del gas que suministra directamente el gas a la estufa y la válvula de paso principal. Ya teniendo este primer paso, tenemos o podemos tener controlado un 50, un 60% de nuestro fuego. Segundo paso, cogemos una tapa. Característica de la tapa, mi tapa debe manejar o tapar, valga la redundancia, todo el contorno de la olla y nosotros nos protegemos, siempre proteger nuestra cara, cogemos la tapita y cubrimos. Retiramos dispositivo de la estufa y dejamos que termine de enfriar. Por ningún motivo lo debemos destapar. ¿Por qué? Porque el fuego puede reiniciar, teniendo en cuenta que solo necesitamos menos un 15% de oxígeno que se encuentre en el ambiente para que esto se materialice. Podemos utilizar, y mucha gente dirá, ay, profe, pero entonces yo puedo utilizar un trapo. Podemos utilizar un trapo, claro, podemos utilizar un trapo. La recomendación es coger el trapo, humedecerlo, torcerlo lo más posible, cubrirnos de la misma forma como lo estamos realizando con la tapa y cubrir el contorno de la olla. ¿Listo? Lo mismo podemos nosotros retirar este elemento de la ignición y lo dejamos a un costado. ¿Qué no hacer? Que de pronto es la situación que puede llegar a ocasionar alguna emergencia mayor en la casa y es lo que mucha gente asociaría y es el hecho de, vemos fuego, apliquemos agua. Es algo que nosotros no debemos realizar, ¿vale? Importante mantener la calma. Si usted conocía esta información, perfecto, la refrescó. Si no, es importante, como lo decíamos al inicio de nuestra charla, transmitir la información.
Este extintor que ustedes están viendo en momento en pantalla es una normativa legal que se le pide a todas las empresas, en este caso restaurantes, que manejan toda la parte de alimentos en centros comerciales y casinos industriales. ¿Listo? Perfecto. Relación entre los extintores y el tipo de incendio. Nosotros mirábamos ahorita en nuestro hermoso extintor que tenemos aquí en la mano. Esto es un extintor de muestra, donde nos habla cuál es la sustancia que tiene y para qué tipo de fuego sirve. Entonces, es importante identificar que para la madera, papel, tela, cartón y plástico, que son fuegos clase A, nosotros vamos a encontrar un pictograma que va específico a ese tipo de combustible que nosotros estamos mirando. Entonces, si nosotros entramos a revisar, cuando vayamos a mirar un extintor, es importante mirar bien, porque hay muchos de estos pictogramas que se encuentran cruzados, que no están o se encuentran trachados. ¿Qué no significa eso? Que cuando yo cojo y reviso el extintor, me entra a mí a determinar saber si sirve o no sirve para ese tipo de fuego. Entonces aquí es donde digamos que es importante que si usted está en su lugar de trabajo, que si usted está en su casa, usted conozca cuál es el tipo de material que tiene en su entorno y saber si ese extintor le sirve o no le sirve. Fuegos, tenemos sobre la primera línea la materialización de los fuegos clase A, la segunda línea solamente fuegos clase B y C, y la tercera línea vamos a tener la materialización de los fuegos clase A, B y C. ¿Listo? Hasta aquí ya nosotros manejamos un tema básico que es saber qué es el fuego, saber cómo se materializa, saber cómo nosotros lo podemos llegar a eliminar. Y para esa parte entramos nosotros a manejar algo que se conoce como el cuarto método de extinción, que es la inhibición de la reacción química en cadena. ¿Y cómo lo hacemos con los extintores? Entonces aquí vamos a hablar rápidamente de cuáles son los componentes de un extintor. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que estos extintores, con los cuales nosotros estamos observando en este momento acá, yo voy a retirar, ustedes me van a decir si de pronto alcanzamos a observar ahí. Vamos a desarmar nuestro extintor. Vamos a hacerlo aquí en el piso. Mientras tanto, vamos verificando las partes que tenemos en la presentación. Listo. Como les decía yo al inicio, en la parte interna del extintor, nosotros vamos a tener algo que se conoce como un agente extinguidor o un agente expulsor. El agente expulsor, ¿cuál es? Siempre va a ser el nitrógeno en la mayoría de los extintores. Y el agente extintor siempre va a ser la sustancia que tenemos. Entonces, acá vamos a poder identificar, vamos a dejar esto aquí de lado para poder revisar las partes de un extintor. ¿Listo? En este caso, el extintor de agua. Tenemos la palanca de descarga o palanca de acción. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que el extintor nunca se agarra de la palanca de descarga, la manija de descarga, sino del mango de transporte. Muchas veces tenemos el error que por afán nos vamos desplazando a controlar un fuego y cogemos el extintor desde donde no es. Y cuando llegamos es posible que se haya realizado un daño sobre la palanca. Entonces es importante tener en cuenta. Palanca de descarga, mango de transporte. ¿Listo? Vamos a tener el manómetro. El manómetro es un elemento esencial y de vital conocimiento para nosotros, ya que cuando nosotros logramos identificar que nuestro extintor no está funcional, en este caso, no lo podemos retirar. Me va a decir que la agujita que nosotros verificamos tiene que estar sobre la mitad del color verde. Entonces, ¿cuántos colores encontramos nosotros? Hay un contorno de color rojo y tenemos una parte de color verde. La aguja amarilla tiene que estar sobre la mitad del color verde. Si esta agujita amarilla se encuentra al momento de revisar, que se encuentra sobre la palabra recarga, significa que el equipo puede estar despresurizado y que en el momento de utilizarlo no vaya a ser tan funcional. Pero si lo encontramos sobre la palabra sobrecarga, esto nos está indicando también que existe un riesgo, ya que cuenta con más de se necesita para accionar este extintor. Situaciones que se deben reportar teniendo en cuenta que esta revisión que nosotros estamos haciendo en un extintor
se trabaja sobre algo que conocemos nosotros en las empresas como una inspección periódica planeada, que es responsabilidad de los brigadistas verificar los elementos que tenemos en nuestro entorno, en este caso para el control de un fuego, identificar las anomalías, reportarlas para que se puedan cambiar. Con eso, cuando se presente la emergencia, Dios no quiera, vamos a tener los elementos al 100% para poderla controlar. Continuamos, tenemos en la pantalla tubo sifón, es el elemento, es el dispositivo por donde va a salir la mezcla del nitrógeno con la sustancia. ¿Listo? Tenemos la manguera. La manguera es importante tener en cuenta que también se debe hacer una revisión, una verificación de los elementos, donde vamos a mirar que no esté obstruida, que no esté dañada, que no esté cortada, que esté completamente íntegra, que su válvula de unión, válvula de salida del extintor, se encuentre de forma estable. Vamos a revisar nuestra boquilla, tenemos la boquilla, recuerden que de acuerdo al tipo de extintor y al mecanismo de acción, la boquilla cambia, porque no es el mismo el sistema de roceo en todos los extintores ni para todos los tipos de fuego. ¿Listo? Tenemos algo importante, tenemos lo que se conoce como el pin de seguridad. ¿Esto qué nos hace? Nos sirve de seguridad para que el extintor no se accione de forma accidental. Y es importante tener en cuenta que este pin de seguridad debe ir con un precinto de seguridad, que es lo que impide que el pin se salga de forma accidental. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de nuestro recipiente, de nuestro cuerpo o cilindro, que no debe tener ningún tipo de golpe, que no debe tener abolladuras, que su pintura debe estar íntegra. Tenemos el cuerpo, tenemos la base y lo complementamos con la placa de información. Complementamos con la placa de verificación de sello de recarga y vamos a tener en la parte superior un sello que hace referencia a una norma técnica colombiana, ese sellito de verificación de recarga que nosotros vemos en los extintores, que a veces lo vemos que son unos círculos, que son unos hexágonos. Es importante tener en cuenta que esos extintores cada año cambian de color, estos sellos, perdón, cada año cambian de color y cada 4 años cambian de figura geométrica. ¿Eso que nos indica a nosotros? Que es un sistema de verificación visual para saber que el extintor sí está siendo recargado. Sin embargo, es importante verificar porque en este sello que nosotros identificamos acá vienen unos números, los cuales hacen referencia a los meses y nos trae la vigencia de qué años a qué años. Generalmente este sello debe estar troquelado, tiene que tener una marca que coincide cuando se mandó a recargar el extintor. Recuerden que la verificación de este extintor que nosotros estamos haciendo en este momento se realiza en lo que nosotros llamamos como la inspección periódica planeada. Parte o hace parte de nuestro antes de la emergencia. La preparación, la prevención aquí es de vital importancia. Tenemos los extintores de agua. Solamente se nos utilizan para los fuegos clase A, madera, papel, tela, cartón, plástico. ¿Listo? Tenemos los extintores de anhídrido carbónico o gas carbónico. Si nosotros entramos a revisar estos extintores y miramos las partes, este extintor no va a contar con un manómetro. Ellos cuentan con una válvula de presurización que solamente es manejable por las personas que realizan la descarga. ¿Qué pasa con este extintor? Lo mismo, tenemos una serie de identificaciones diferenciales a los demás extintores, lo cual me entra a decir, bueno, la boquilla no es igual, no tiene el manómetro. Tu tamaño es un poco más robusto y a mí me han dicho que ese extintor no se manda a recargar cada año. ¿Por qué? Entramos a mirar lo siguiente. Resulta y pasa que el extintor de CO2 contiene un gas. Es un gas que está metido en ese recipiente a temperaturas a los -4 grados centígrados, según lo establece la norma, que cuando sale y tiene contacto con el ambiente me genera temperaturas entre los -35 y los -35 grados. De ahí una recomendación importante de estos extintores y es que se deben coger no de la manguera, sino de la boquilla para evitar generar quemaduras por congelación. Es importante lograr identificar que este extintor se debe utilizar con elementos de protección. Bueno, de por sí, todos los extintores se recomiendan o se sugieren utilizar unos elementos de protección. En el caso de las empresas, los brigadistas, cuando se van a enfrentar, a controlar esos fuegos iniciales pequeños, incipientes, recordemos, no superan ni mi altura ni mi contextura.
Y la recomendación es utilizar los elementos de protección personal. ¿Para qué tipo de fuego sirven? Sirven para los tipos de fuego clase B y clase C. Son especialistas porque no dejan residuos y me protegen los componentes eléctricos de los dispositivos electrónicos, ¿vale? Contamos con los extintores de polvo químico seco. Aquí hay una particularidad importante. Los extintores de polvo químico seco de color rojo se pueden llegar a confundir con los extintores de polvo químico seco de color amarillo. ¿Listo? Digamos que algunos dirían, venga, pero es que son polvo químico seco, me pueden llegar a servir para las dos, para los varios tipos de fuego. No. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la sustancia que tiene por dentro. Si nosotros nos damos cuenta, tiene el nitrógeno, tiene el polvo, tiene todos los componentes. Lo único que cambia es la sustancia específica que lo tenemos. Esos extintores que generalmente nos sirven para fuegos clase B y clase C, los encontramos en algunos gabinetes contra incendios. De pronto algunos de ustedes los han encontrado en algunos vehículos. No son muy comunes verlos, pero sí los podemos llegar a encontrar. Recuerden que los extintores los ubicamos en nuestras empresas y en nuestras casas de acuerdo a ese análisis de carga de combustible que nosotros decimos, hey, se nos puede llegar a presentar o a materializar. ¿Listo? Fuegos clase C, lo que la gente conoce como un extintor multipropósito. Estos extintores son muy comunes, los vemos en nuestras empresas, los tenemos en nuestros carros, en nuestro diario vivir. Nosotros podemos identificar un tipo de extintor. ¿Qué pasa con este tipo de extintor? Es un extintor económico, es muy económico, es un extintor que podemos encontrar prácticamente entre los 40 a 60 mil pesos. Es un extintor que necesita de una recarga anual. ¿Listo? A diferencia de este extintor de CO2, que su recarga se recomienda que sea cada 4 o 5 años, dependiendo el tipo de extintor que se maneje, ¿listo? Teniendo en cuenta que es un gas, pero cada año se debe realizar una presurización, verificar cómo está la presión por parte del ente que nos lo suministra. Los extintores de agua se deben también cambiar cada año, al igual que los extintores de polvo químico seco de color rojo. El extintor multipropósito para fuegos clase ABC es un extintor muy bueno, precisamente, ¿por qué? Porque pues me sirve para los tres tipos de fuego, contiene un polvo químico de fosfato monoamónico polivalente, son varias sustancias químicas que hacen un compuesto en uno solo, y me sirve para los tres tipos de fuego. ¿Qué pasa con este extintor? Tiene una particularidad y es que por más de que me controla los fuegos clase que sus componentes pueden llegar a sulfatar o dañar los circuitos eléctricos de los equipos. Entonces ahí es donde de pronto mucha gente dirá, uy, no, pero entonces si él me va a dañar el Xbox o me va a dañar el computador, ¿yo qué otro extintor puedo llegar a comprar para controlar un fuego clase C? Ahí es donde ya nosotros entramos a mirar que tenemos este extintor de CO2 que no deja residuos y nos puede llegar a salvar los circuitos eléctricos de los equipos. ¿Listo? Perfecto. Tenemos los extintores de agente limpio. ¿Cuáles son los extintores de agente limpio? Yo sé que algunos de ustedes los han visto en sus empresas, los han visto en algún lugar donde se tienen componentes eléctricos, equipos electrodomésticos o equipos eléctricos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros entramos a mirar que estos extintores de agente limpio, lo que nosotros conocemos como el Solcaflam, contienen una sustancia que se conoce como el HCFC 123 o hacen parte de un compendio de sustancias hidrofluorocarbonadas. Estas sustancias tienen una particularidad y es que algunas dañan el medio ambiente, la capa de ozono, afectan el medio ambiente dañando la capa de ozono. ¿Qué pasa con estos extintores? Estos extintores, de acuerdo a digamos que hay una recomendación todavía, donde se dice que se deben sacar del mercado precisamente por esta situación. Son extintores muy buenos para controlar los fuegos clase C, son extintores que tampoco dejan residuos sobre los equipos, sobre las partes que entran a controlar el fuego, pero tienen esa connotación de dañar la capa de ozono. Por eso se está haciendo una recomendación de retirarlos. En algunas empresas inclusive ya estos extintores ya no existen, sino que cuentan con los extintores de gas carbónico, los extintores de SO2 para controlar los fuegos clase C y proteger los circuitos eléctricos de estos mismos. ¿Listo? ¿Dónde deben ubicarse los extintores? Hay unas recomendaciones muy puntuales de dónde nosotros, digamos, como que tenemos que ubicar esos extintores para que se puedan utilizar
de forma adecuada, rápida y eficaz. ¿Qué es mi casa? No, yo tengo el extintor, pero lo tengo en el cuarto de San Alejo. No, no son recomendaciones puntuales. Lo primero, vamos a tener acá lado exterior de las puertas de acceso a una altura máxima de 1,50 del piso de la manija del transporte. Ojo, creo que esa era una de las preguntas de nuestro evaluador. ¿Listo? 1,50 metros del piso con manija de transporte. Recomendaciones. Nunca ponga el extintor al fondo de un pasillo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en el que nosotros realizamos hasta ir por el dispositivo y cuando nos devolvamos para controlar el fuego, es posible que en esos 10, 15, 20 segundos que nosotros nos demoremos, pues de pronto puede haber alguna situación que ponga en riesgo la vida de él. ¿Listo? O de pronto no logremos controlar. Vamos a tener algo que se presenta mucho en algunas empresas, no vamos a decir que todas, y es de que estos elementos se obstruyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no tenemos espacio, porque es que me llegó más del material que de pronto pedí y nos toca ubicarlo y preciso está allá, o muchas veces ¿qué hacen? Quitan el extintor, lo guardan y rellenamos ese espacio. Es importante contar con que esto tiene que estar completamente despejado. Recomendación, y aquí digamos que es una de las labores de los brigadistas, eh, cuando nosotros estamos realizando, revisando, digamos, como que la parte de la inspección. Si usted identifica este tipo de situaciones, por favor avise, porque son cositas en las cuales nosotros tenemos que, como muchas veces parte de seguridad y salud en el trabajo, entrar, evitar, porque es una norma, tener estos elementos completamente visibles. ¿Listo? Saber dónde están y que todas las personas de la empresa puedan saber dónde están los extintores. ¿Listo? Dentro de esto, obviamente es importante tener en cuenta que deben estar alejados de las fuentes de calor. Esto también, ¿para qué? Para que no vayan a incidir en su proceso de realización cuando vayamos a accionarlos. Aunque también tengamos en cuenta que estos extintores utilizan gases que son presurizados y esto lo que puede hacer es que de pronto nos genere una afectación día de mañana cuando los vayamos a utilizar. ¿Listo? Ese mantenimiento y revisión de las partes de nuestro extintor para saber que está bien, nuevamente les recuerdo, es responsabilidad del brigadista en nuestra casa, pues responsabilidad. Es importante que cuando se establezca un plan de emergencias familiar, que creo que lo vamos a ver en una de nuestras charlas más adelante, entregar esa responsabilidad y decirle a la persona, hey, mira, estás atento, de pronto alguien dejó caer el extintor, no lo reportó, o hay situaciones que de pronto muchas veces se nos pasan en las empresas, no me acordaba que el extintor estaba allá, entonces ahí es donde nosotros debemos volver a verificar y revisar. Son las partes del extintor que tenemos que analizar. Entonces, la recordamos rápidamente. Uno, el manómetro tiene que estar completamente íntegro, tiene que estar ahí como lo observamos nosotros en la imagen. Si ven la cujita donde está, lo que yo les decía a ustedes al inicio, que nuestra manija tanto de agarre como nuestra manija de operación estén completamente íntegras, que la tarjeta de inspección, miren acá, se encuentre completamente avalada. ¿Listo? Tenemos que verificar muy bien que la manguera, recuerden que no esté dañada. Hagan ustedes el ejercicio en su casa mientras de pronto yo voy tocando las partes del extintor, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la manguera no esté rota, que de pronto no tenga algún tipo de fisura, que no esté corroída, que la boquilla esté completamente funcional, que no tenga nada, elementos, papeles, chicles por dentro, que pueda llegar a obstruir. Los seguros del extintor tienen que estar completamente, que es lo que nos permite y lo que nosotros hablábamos ahorita de verificar que todas las boquillas que se tienen, pues obviamente no nos van a servir para todos los tipos de extintores. ¿Cada cuánto se debe realizar el mantenimiento de los extintores? El mantenimiento de los extintores se tiene que realizar cada año o cada 4 años, según el tipo del extintor. ¿Cada cuánto se realiza esa inspección periódica planeada en las empresas o en nuestra casa? Se puede realizar de acuerdo a lo que tengan establecido en el programa de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser bimensual, cada 3 meses, cada 6 meses, pero sí es importante que se tenga específico para que la gente lo pueda realizar. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo controlamos nosotros
un fuego en caso de que de pronto, y aquí hay una parte muy importante que yo como instructor entrego muchas veces a las familias, a los brigadistas, y es que este equipo que ustedes ven acá tiene un hermanito. Ese hermanito, ¿cuál es? Ellos dos trabajan en conjunción. Ese hermanito es lo que nosotros conocemos como un sensor de humo. Ese sensor de humo, o muchas veces sin ese sensor de humo en nuestra casa o en nuestras empresas, nosotros no podríamos saber cómo utilizar el extintor. En nuestra casa, de pronto, nuestros familiares, nosotros estábamos durmiendo, se nos quedó algo encendido, nos avisa el sensor de humo. Es importante que puedan tener un sensor de humo en sus hogares, ¿vale? Esto les puede avisar a ustedes de que la emergencia se está presentando y podríamos ir nosotros a utilizar estos dispositivos, pues solamente para el control del fuego, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Recomendaciones muy puntuales. En caso de incendio, ¿listo? Antes de pensar en combatir el fuego, lo primero que nosotros debemos, miren lo que les hablaba ahorita, se debe hacer sonar la alarma, ¿listo? Mantengan la calma. Es importante tener en cuenta para nuestras empresas que nosotros contamos en nuestro plan de emergencias con los procedimientos operativos normalizados. En este caso, ¿qué procedimiento se evaluaría? El procedimiento operativo normalizado por incendio, donde nos entrega unas funciones específicas para quién, ya sea para los brigadistas o para el personal que trabaja en la empresa. Digamos que acá es importante saber cuál es esa función y responsabilidad para actuar todos de forma sincrónica y poder atenderla y controlarla. ¿Listo? Tenga claras sus rutas de escape. Previamente, aquí es donde nosotros también hacemos un llamado importantísimo en las empresas para las personas, y es que cuando se realicen los simulacros, sean estas actividades donde nosotros podamos apoyar al 100% al personal de seguridad y salud en el trabajo, al personal de los brigadistas, y si es en mi casa, pues con mayor razón, implementar estos, esta serie de informaciones para que ellos sepan cómo actuar, porque tengan en cuenta que muchos de nosotros, cuando se llegue a presentar la emergencia, Dios no quiera, no vamos a estar ahí. Entonces es importante tener claras las rutas de evacuación, rutas de escape. ¿Listo? Es importante no ponernos en riesgo. En la charla yo lo he dicho como 3 o 4 veces, donde les he dicho, mire, es un fuego inicial, es un fuego incipiente, por favor, analice que no le debe superar su altura ni su contextura. Si nosotros nos vamos a lo que nos establece la norma NFPA 10 de la National Fire Protection Association, dice que un fuego inicial o incipiente es lo que nosotros podemos encontrar en una papelera, algo pequeñito, ¿sí? Eso es lo que me da a mí para poder trabajar con un extintor. ¿Listo? Deje el combate de incendios para aquellas personas que han sido entrenadas para esto. Ojo, ya cuando nosotros hablamos de un incendio, es importante tener en cuenta que el incendio es algo que ya se nos ha salido de pronto de control. Las 3 fases del incendio son, la primera, fuego inicial o fuego incipiente, ese fuego pequeñito, el que nosotros hablábamos ahorita. La segunda etapa, cuando el fuego empieza a generar un proceso de propagación, se conoce como una etapa de libre propagación. ¿Listo? Y la tercera ya es un incendio declarado. Como brigadistas, como personal básicos o incipientes, que vamos a trabajar con un extintor, trabajamos hasta la primera fase del incendio. ¿Listo? Si no está entrenado para combatir un incendio, por favor, a no ser que no haya más, que digamos, nos tocó, pero ese nos tocó es que usted me pueda poner en una balanza que su vida es más importante que los bienes materiales. Lo material lo recuperamos, muchas veces la vida no. Recomendación acá es importante también que usted debe proteger sus vías respiratorias. ¿Por qué es importante proteger nuestras vías respiratorias? ¿Por qué? Porque vamos a tener la presencia de humo, ¿sí? Aquí hay algo que nos dice en nuestra presentación y es que donde hay humo no necesariamente hay fuego, sino que cuando el fuego se me está propagando, hay algo que se conoce como la convección, y la convección es que las corrientes de aire hacen que estos humos se desplacen, ¿sí? Son humos que llevan, digamos que son producto del proceso de la combustión, también llevan una temperatura, y eso lo que nos puede hacer a nosotros es generar un proceso de afectación. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros estamos entrando a mirar de que ese material ardiente que está generando la quemadura, el que está generando la combustión, perdón, puede llegar a entrar a nuestras vías respiratorias. Entonces, digamos que eh, nos queda a nosotros la parte de
que nos podemos, uno, quemar, podemos sufrir quemaduras, podemos generar golpes de calor, por inhalación nos podemos desmayar, entrar en un paro respiratorio, entonces siempre es importante tener en cuenta esto, ¿listo? Los ductos de aire pueden recoger el humo de otros cuartos y trasladarlos hacia donde nosotros estemos, siempre donde estemos. Mire, yo siempre doy una recomendación y es las personas que están en su oficina, que están en su puesto de trabajo, que de pronto estamos o vamos muchas veces por días a trabajar, pero estoy en mi casa, tengan una bolsa Ziploc, una botellita de agua y cuenten con un paño, una pañoleta, un pañuelo, para que puedan ustedes humedecer, proteger sus vías respiratorias en caso de que se presente un humo y lograr salir. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Y cómo salimos? Salimos completamente agachados, a gatas, arrastre bajo, pecho a piso, teniendo en cuenta que el aire fresco está siempre cerca por el piso porque estos humos suben y desplazan el oxígeno para poder continuar con la propagación del fuego. ¿Listo? El humo es un irritante tan fuerte para los ojos hasta el punto que muchas veces no vamos a poder abrirlos. Hagamos de cuenta que muchas veces es cuando estamos en un asado y empezamos nosotros a brindarle oxígeno a ese fuego para que se avive y muchas veces intentamos acercarnos, perfecto, similar va a suceder en un incendio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mantener la calma, es algo difícil decirlo, un poco más difícil mantenerlo, pero con un proceso de respiración profunda eso nos puede ayudar, ¿vale? Perfecto. Quisiera saber si de pronto tenemos dudas o preguntas que las podamos nosotros escribir en el chat, las tenemos. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Tenemos diferentes preguntas. Si te parece, vamos a realizar todas las que tenemos de nuestros participantes después de nuestro sondeo final y pasaremos entonces a nuestras preguntas. Entonces, en este orden, vamos primero con la primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿a qué altura se debe instalar un extintor en una pared? A, 1 metro, B, 1,50 centímetros, C, 1,30 centímetros. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, 1 metro, un 11% de respuesta. B, 1,50 centímetros, un 73%. C, 1,30 centímetros, un 17%. Carlos, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Recordemos que la distancia que nosotros debemos ubicar es de 1.50 a raíz del piso. Muchas gracias. 1.50 a raíz del piso. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el gas que se usa para expulsar el polvo químico en los extintores? A, nitrógeno, B, gas carbónico, C, aire comprimido. 15 segundos para que puedan dar respuesta a esta segunda pregunta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. La A, respuesta a nuestra nitrógeno. segunda pregunta es Sí, señor. A, nitrógeno, un 39%. B, gas carbónico, un 29%. C, aire comprimido, un 32%. Carlos, ¿qué tal nuestra segunda pregunta? la respuesta a esta segunda pregunta es la A, nitrógeno. Debe ser un gas que no genere procesos de combustión. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La clase K de incendios, ¿qué material hace combustión? A, metales, B, grasas saturadas, C, aceites usados. Gracias a todos por nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. Metales, un 11%, grasas saturadas, un 25%, C, aceites usados, un 64%. Carlos, ¿cuál es nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy? Los fuegos clase K son los que involucran grasas y aceites vegetales y animales, grasas saturadas, aceites de cocina. Muchas gracias por la retroalimentación, Carlos. Vamos a pasar entonces a nuestro espacio de preguntas. Te hago la siguiente pregunta de la señora Noralba Hoyos. Nos dice, buenas tardes. ¿Cómo identificar la fecha de fabricación del cilindro
¿Cuál es la vida útil del cilindro? Muchas gracias. Perfecto, viene la primera. Cuando nosotros hablamos de el cuerpo o cilindro sobre la base, no sé si de pronto alcancen a ver, nosotros tenemos troquelada la información en la cual nos entrega la fecha de fabricación y cuando se le hace una presión o la validación de la presión hidrostática, generalmente después de la fecha de fabricación, es cada 4 o 5 años, dependiendo el extintor. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Hacemos otra pregunta que nos hace el señor Julián David Vallejo. Nos dice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad que el extintor no debe colocar directamente en el suelo? ¿Es necesario siempre la base? Es importante tener en cuenta que una de las recomendaciones es que estos equipos tienen que estar de forma segura y a la mano. La recomendación para colocarlos a nivel de piso o no colocarlos a nivel de piso es que tengan contacto con el agua, procesos que puedan generar procesos de corrosión, daños de pintura y demás. Entonces, digamos que la idea es por protección, sí sería tenerlos sobre una base debidamente completamente identificado, señalizado, o lo podríamos manejar entrados a la pared. Carlos, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos hace la señora Diana Carolina Quiñones. Buen día, ¿el extintor CO2 cada cuánto se recarga? Estos extintores de CO2, al igual que los extintores de sustancias químicas halogenadas, tienen un proceso de recarga de cada 4 o 5 años. Lo único que debemos hacer cada año con estos extintores es mandar verificar el proceso de la presurización. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos hace la señora Marly Largo. Nos dice, ¿el extintor de CO2 es el mismo gas carbónico o dióxido de carbono? Es el mismo extintor, el gas carbónico o el carbónico anhídrido es el mismo CO2. Muchas gracias, Carlos. Otra pregunta de la señora Noralba Hoyos. Nos dice la rotulación y o sticker de recarga en qué parte del extintor debe ir. Generalmente, como lo estamos ubicando nosotros aquí en el extintor, si de pronto lo alcanzan a ver, tiene que venir sobre la parte inferior. Generalmente, digamos que no hay una normativa específica que establezca que tenga que ir abajo, porque hay algunos extintores los encontramos en la parte de atrás. Pero aquí la recomendación es para poder identificarlo, digamos, como que al momento de que lo tengamos, digamos, empotrado o puesto sobre la pared, para poder mirarlo y que quede más fácil al momento de una inspección sobre la parte del frente del extintor. Estupendo, Carlos. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hace la señora Edna Caterine Sánchez. Buenas tardes. Un extintor que en apariencia y presión de válvula es óptimo, ¿puede ser utilizado así esté con la carga vencida? No se recomendaría, no es un extintor viable para poderlo manejar, ya que todos sus componentes deben estar al 100. Muchas gracias, Carlos. Otra pregunta que nos hacen la señora Tatiana Lucía Baoques. Cuando hay un incendio, ¿el producto de echa de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Se echa de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Cuando nosotros tenemos el extintor es importante tener en cuenta que tan pronto se quita el pin de seguridad, que debe hacer una verificación de prueba y aplicamos directamente a la base del fuego, ni por encima ni por los costados, sino directamente siempre boquilla apuntando a la base de fuego en forma de zigzag. Muchas gracias, Carlos. Respondemos las últimas dos preguntas. El señor Oscar Eduardo Mascarín nos pregunta, buenas tardes, ¿quiénes son los encargados de realizar las recargas de los extintores? Deben haber entidades, empresas que están certificadas, que deben tener un aval por parte de los cuerpos de bomberos. Ellos generalmente compran la norma técnica colombiana que hace referencia a la instalación del sello, de la verificación del sello, porque es una norma que se consiga en Internet. Entonces, digamos que son estas empresas que están debidamente avaladas, certificadas ante las normativas nacionales. Muchas gracias. Finalizamos con la siguiente pregunta del señor Osvaldo Peña.
¿Es necesario cambiar el color del anillo de los extintores cada vez que lo recargue? De acuerdo a la norma técnica colombiana, sí, es de obligatorio y estricto cumplimiento el cambio de... ¿Qué es lo que sucede? En esos extintores de color blanco o de color rojo, ya sea de sustancia química halogenada o de CO2, como cada año no se les está cambiando la sustancia, ellos son los únicos en los cuales ustedes pueden encontrar que cada vez que se le hace la verificación de la presurización, tienen el extintor del anillo. Entonces podemos encontrar algunos de esos extintores con hasta 4 o 5 anillos. Bueno, Carlos, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado y habernos brindado esta información tan valiosa. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. De igual forma, Para todos agradecemos que a todos. tengan, ¿Sí, señor? para todos que tengan una muy buena tarde, recuerden multiplicar esta información y recuerden que en la prevención está el actuar. Muchas gracias, Carlos, claro que sí. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com.co podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti.
por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.